El gran salón estaba en silencio. El embajador Jun Park se quedó solo en el centro de una enorme sala circular. 12. Especies alienígenas sentadas en plataformas flotantes. Encima de él, mirando hacia abajo como jueces. Observando a un criminal. Las paredes brillaban, con suave luz azul y el aire. Olía extraño a metal y flores. Mezclados. Jun había pasado 15 años. Construyendo amistades con estas especies. Había aprendido sus idiomas, comido su comida y celebraron su vacaciones. Creía que la humanidad había. Finalmente se ganó su lugar entre los estrellas. Estaba equivocado. El gran canciller, un criatura alta con piel plateada y 4 ojos, levantó uno de sus muchos brazos. La habitación se quedó aún más silenciosa. Jun podía oír los latidos de su propio corazón. El Consejo Galáctico ha tomado su decisión, dijo el canciller. Su voz era fría, como el hielo rompiéndose. La humanidad es culpable de actos peligrosos. Ambición. Tu especie crece demasiado rápido. Aprendes demasiado rápido. Cambias demasiado. Mucho. Esto te convierte en una amenaza para paz galáctica. Jun quería hablar, pero su implante traductor zumbó con un advertencia. No se le permitió hablar. Él solo podía escuchar. Por lo tanto, el canciller continuó, la humanidad es, por la presente, desterrado de toda civilización. Espacio. Tienes 90 días para eliminar cada humano del territorio del Consejo. Después de ese tiempo, cualquier recipiente humano que el hallazgo será destruido. Esto es definitivo. Las plataformas comenzaron a se levantará y se llevará a los jueces extranjeros. Ninguno de ellos miró a June. Ninguno de ellos mostraron alguna vergüenza. Acababan de condenó a 8.000 millones de humanos al exilio, y actuaron como si nada. Junio. Se quedó solo en el pasillo vacío durante un largo rato. Tiempo. Luego caminó lentamente de regreso a su barco, sabiendo que todo había cambiado. A través de la galaxia, el almirante Anakin vio la transmisión desde estación de mando orbital de la Tierra. Ella era 60 años con cabello canoso y afilado. Ojos que habían visto demasiadas batallas. Cuando el canciller terminó de hablar, ella apagó la pantalla y se sentó. Silencio. Su asistente, un joven oficial, llamado Tai-Jun, esperaba órdenes. Él estaba nervioso. Todos estaban nerviosos. La noticia se estaba extendiendo por la humanidad. El espacio como fuego y el pánico iba creciendo. Siempre nos tenían miedo. Hannah, finalmente dijo, llegamos a las estrellas en 300 años. Les tomó miles. Nos sonrieron y negociaron con nosotros. Pero tuvieron miedo todo el tiempo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tai. Hannah se levantó y miró por la ventana. La Tierra abajo. El planeta azul era hermoso, cubierto de nubes y océanos. Era el hogar de la humanidad, pero era dentro del territorio del Consejo. Ellos lo harían. Tenemos que dejarlo atrás. Sobrevivimos, ella dijo. Eso es lo que hacen los humanos. Sobrevivimos. Y recordamos. Comenzó la evacuación. Al día siguiente. Fue el más grande movimiento de personas en la historia de la humanidad. Las familias empacaron sus pertenencias en barcos enormes. Los niños se despidieron de los únicos hogares que habían conocido. Viejo. La gente lloraba al salir de las tumbas de sus antepasados detrás. General Tai-Jun, ahora ascendido a liderar la evacuación. Flota, trabajó sin dormir durante semanas. Organizó los barcos, resolvió las luchas sobre los suministros y mantuvo viva la esperanza cuando la gente quería rendirse. Él dijo, todos lo mismo. No somos muriendo. Estamos renaciendo. Pero, ¿dónde irían? El Consejo lo controlaba. La mayor parte del espacio conocido. Las pocas regiones
Fuera de su territorio eran peligrosos. Lleno de tormentas de radiación, inestable. Estrellas y anomalías cósmicas que... Barcos destruidos. La respuesta vino de... La doctora Mina Cho, una joven científica que trabaja en una colonia moribunda al borde de la humanidad. Espacio. Mientras empaquetaba viejos archivos de investigación, ella encontró algo extraño. Coordenadas de una región llamada Tierras Muertas. El ayuntamiento lo había marcado como inhabitable. Barcos que fueron allí. Nunca regresó. Pero Mina miró más de cerca. En los datos, las tierras muertas no eran vacíos. Estaban llenos de agujeros de gusano. Túneles a través del espacio que podrían llevar. Te lleva de un lugar a otro en segundos. Las especies del consejo tenían miedo de estos agujeros de gusano porque eran inestable e impredecible. Pero Mina vio patrones en el caos. Ella creía los humanos podrían aprender a navegarlos. Ella envió sus hallazgos al almirante Hana Kim. El viejo almirante leyó el informe 3 veces. Entonces sonrió por primera vez. Tiempo desde el destierro. Quieren. Envíanos a morir en la oscuridad. Hana dijo. Pero se olvidan quiénes somos. Nosotros. Fuego domesticado. Cruzamos océanos. Nos separamos. Átomos y tocaron la luna. Las tierras muertas no son nuestra tumba. Son nuestro nuevo hogar. El último día antes. La fecha límite, la flota humana se reunió. En el borde del espacio del Consejo. 10.000. Barcos que transportan 2.000 millones de personas. Flotaba en el frío vacío. Detrás de ellos. Era todo lo que habían construido sobre siglos. Por delante estaba lo desconocido. El embajador Jun. El parque se paró en el puente del plomo. Barco mirando las estrellas. Su hijo, Un. Junto a él se encontraba un joven llamado Dei. ¿Volveremos algún día?, preguntaron. Jun. Pensé en la pregunta durante mucho tiempo. Recordó los rostros de los miembros del consejo. Recordó su miedo y su crueldad. Y él recordó algo que su abuela había dicho. Se lo dije cuando era niño. Cuando alguien te empuja hacia abajo, no te quedas. Baja. Te levantas más fuerte. Sí, dijo Jun. En silencio. Volveremos. Y cuando hazlo, recordarán por qué fueron. Tenía miedo de nosotros. Los motores de la flota rugieron. A la vida. Uno a uno, los barcos giraron. Lejos de la luz de la civilización y voló hacia la oscuridad de los muertos. Tierras. El consejo los vio irse y creían que nunca regresarían. Ellos estaban muy equivocados. 5 años habían pasado desde el destierro. El humano. La flota se desplazó a través de las tierras muertas como una ciudad de fantasmas. Barcos que una vez. Lo que llevaba esperanza ahora llevaba agotamiento. La comida escaseaba y las medicinas. Se está agotando y cada semana hay más gente. Perdió la fe. Comandante de flota Sukang. Caminó por los pasillos de su buque insignia, hablando con todos los que conocía. Era una mujer pequeña y de voz tranquila. Pero sus ojos ardían con determinación. Ella había prometido mantener viva a la humanidad. Y ella no rompería esa promesa. Las tierras muertas eran exactamente igual de peligrosas. Como había advertido el consejo. Las tormentas de radiación aparecieron sin advertencia. Los pozos de gravedad sacaron los barcos. Por supuesto. Y los agujeros de gusano, esos extraños. Había túneles a través del espacio por todas partes. Girando como bocas hambrientas esperando tragarse a cualquiera lo suficientemente tonto como para entrar. Muchos barcos se habían perdido en aquellos primeros tiempos. Años. Capitanes que intentaron escapar. Las tierras muertas volaron hacia agujeros de gusano y nunca salieron. Otros se estrellaron contra lo invisible. Campos de escombros o fueron destrozados por tormentas cósmicas. Cada pérdida era una herida en
el alma de la humanidad, pero los humanos no. Rendirse. Nunca se rindieron. Ingeniero. Jan Lee era un hombre tranquilo que hablaba más a las máquinas que a las personas. Había pasado 3 años estudiando los agujeros de gusano, observando ellos, midiéndolos, tratando de entienden sus secretos. Todos. Pensó que estaba loco. Los agujeros de gusano eran aleatorio. Dijeron que no había ningún patrón. Jun sabía que estaban equivocados. Una noche, mientras miraba las pantallas de datos hasta que le dolían los ojos, por fin lo vio. Los agujeros de gusano no eran aleatorios. Siguieron reglas. Reglas extrañas. Reglas antiguas, pero reglas de todos modos. Si entendiste reglas, podrías predecir dónde se abriría un agujero de gusano y dónde se encontraría. Llevarte. Corrió hacia el comandante Swan con su descubrimiento. Ella escuchó atentamente. Luego hizo una pregunta. Sí, dijo Jae-yun. Dijo, con las manos temblando de emoción. Podemos convertirlas en autopistas. La primera prueba fue aterradora. Capitán Hyoan se ofreció como voluntario para llevar su pequeña nave exploradora en un agujero de gusano que Jan había calculado. Estaría a salvo. Toda la flota observaba, mientras su barco se acercaba al remolino. Túnel de luz y desapareció. Por 3 horas, hubo silencio. La gente rezaba. Los niños lloraban. El comandante, Su Kang, se paró en su puente, negándose a moverse, negándose a parpadear. Entonces la radio crepitaba con estática y el capitán Jia. La voz de Wan se abrió paso. Estoy vivo. Yo. Viajó 2.000 años luz en 4 segundos. Jan tenía razón. Podemos usar agujeros de gusano. Entonces Jun. Jan. Jae-yun. Ese día. Lo cambió todo. En cuestión de meses. Los humanos habían mapeado docenas de establos. Agujeros de gusano. Viajar a través de las tierras muertas se convirtió en posible. Barcos que antes tardaban años en construirse. Alcanzarnos ahora podríamos encontrarnos en horas. La flota dispersa comenzó a llegar. Juntos. Pero el mayor descubrimiento fue, todavía esperando. El capitán Hyo-1 dirigió una expedición a través de un grupo de agujeros de gusano que nadie había explorado. Al otro lado, encontró algo imposible. Una estructura flotando en el espacio más grande que un planeta. Era viejo, tan viejo que las estrellas habían nacido y muerto desde entonces. Fue construido, y no fue hecho por ningún especies que el Consejo conocía. Jia aterrizó su barco en la superficie y caminó a través de pasillos cubiertos de polvo y silencio. Símbolos extraños brillaban en las paredes. Las máquinas zumbaban con un poder que tenía. Duró millones de años. En el centro de la estructura, encontró una cámara llena de tecnología más allá. Todo lo que los humanos jamás habían imaginado. Doctor. Mina Cho llegó 2 días después con un equipo de científicos. Estudiaron las máquinas antiguas con asombro y miedo. Había dispositivos que podría crear materia de la nada. Allí, eran motores que doblaban la gravedad como papel. Y había planos. Miles de planos de tecnología. Que podría cambiar el universo. ¿Quién? ¿Construiste esto? Preguntó Jia, de pie junto a Mina en la gran cámara. Mina tocó uno de los símbolos brillantes suavemente. Lo hago. No lo sé. Murieron antes del concilio. Nacieron especies, pero dejaron esto detrás. Tal vez sabían que alguien lo haría. Lo necesitaré algún día. Un regalo, susurró Jia. Una herencia, la corrigió Mina. Y. Nosotros somos quienes lo encontramos. Noticias de el descubrimiento se extendió por toda la flota. Como el amanecer. Por primera vez desde el destierro, la gente sonrió. Niños. Se rió. Los viejos soldados lloraron de alegría.
Ya no eran refugiados huyendo de la muerte. Eran herederos de un antiguo poder. El comandante Sukang convocó una reunión de todos los capitanes de barco. Su mensaje fue sencillo. El ayuntamiento nos echó porque temían nuestro potencial. Ahora, tenemos las herramientas para convertirnos en algo mayor de lo que jamás imaginaron. Lo haremos. No desperdicies esta oportunidad. Lejos en espacio del Consejo, jefe de inteligencia Nari. Bak estaba construyendo algo diferente. Había sido una diplomática entrenada para hacer amigos y generar confianza. Ahora ella use esas habilidades para crear una red de espías, antiguos aliados, partidarios secretos y especies descontentas con la regla del Consejo. Todas. Le dio información a Nari. Sus informes. Contó una historia de decadencia. Sin humanos. El comercio y la economía galáctica estaban fallando. Sin innovación humana. La tecnología había dejado de avanzar. El Consejo culpó a la humanidad de todo. Pero las especies más jóvenes sabían la verdad. La galaxia estaba muriendo sin los humanos. Nos necesitan, le dijo Nari al comandante Su Kang durante una transmisión secreta. Ellos. Simplemente no lo sé todavía, dijo Su Kang. Sonrió. Entonces les recordaremos. Pero hoy no. Hoy construimos. Mañana. Crecer. Y cuando estemos listos, lo haremos. Regresar. En las tierras muertas, la humanidad estaba. Ya no sobrevivía. Era. Transformándose. Y la galaxia no tenía idea. Lo que venía. 20 años después de la destierro, la flota humana dispersa ya no existía. En su lugar estaba algo magnífico. El Imperio Humano Unido. En el corazón de las tierras muertas, un nuevo mundo colgado en el espacio. Como una joya. Se llamaba Alma Nueva. Una estación del tamaño de un planeta construida a partir de asteroides, alimentados por antiguos. Tecnología y hogar de 3.000 millones de personas. Humanos. Desde la distancia, parecía una estrella hecha de metal y luz. De cerca, fue un milagro de ingeniería y voluntad. Las calles de Nueva. Las almas se llenaron de vida. Los mercados vendieron alimentos cultivados en granjas orbitales. Las fábricas producían bienes que el Consejo solo podría soñar. Escuelas. Enseñó a los niños sobre la tierra antigua y el nuevo destino que les esperaba. Este no era un campo de refugiados. Era un capital. El parque del día del emperador se encontraba en él. La torre más alta del palacio imperial. Mirando a su gente. Él era el hijo del embajador Jun Park que había fallecido 10 años antes. Desgastado por la edad y tristeza. Antes de morir, Jun le había dicho a su hijo, una cosa. Haz que nos recuerden. Había sido elegido emperador por el pueblo. Ellos mismos querían un líder que comprendió tanto el dolor del exilio como el sueño del regreso. Entendió ambos. Era un hombre joven cuando el destierro ocurrió. Recordó tierra. Recordó las estrellas que estaban robado a la humanidad. Y recordó su promesa a su padre. Bajo el emperador. Durante el reinado de Dei, los humanos cambiaron de maneras. El Consejo nunca lo esperó. El antiguo tecnología de la megaestructura permitió a los científicos modificar humanos. Genes. La gente ahora podría sobrevivir en frío extremo, calor extremo e incluso el vacío del espacio por periodos cortos. Vivían más, se curaban más rápido y pensé con más claridad. Cibernético. Los implantes se volvieron comunes. Los soldados tenían reflejos mejorados. Los ingenieros tenían computadoras incorporadas en sus mentes. Los pilotos podrían conectarse directamente a sus naves. Los humanos ya no estaban simplemente criaturas biológicas. Eran algo nuevo, algo mejor. Almirante Anukim, ahora muy antiguo, pero aún
Inspirando respeto, supervisó él. Construcción de la flota imperial. 20 años había esperado por esto. Momento. Los barcos defensivos de la humanidad. Una vez construidos desaparecieron. En su lugar, eran buques de guerra diseñados para un propósito. Victoria. Los nuevos acorazados fueron hermoso y aterrador. Se movieron más rápido que cualquier cosa. El consejo tenía. Sus armas podían cortar. A través de escudos como el papel. Y gracias a la red de agujeros de gusano, podrían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin advertencia. El general Jin Yu trabajó en estrecha colaboración con el almirante Hana para desarrollar nuevas formas de luchando. Las viejas tácticas de la flota lenta. Se lanzaron movimientos y largos asedios. Lejos. En cambio, JYN creó algo llamada Guerra de Tormentas. Una flota aparecería de un agujero de gusano. Destruir al enemigo antes de que pudieran reaccionar y desaparecer de nuevo. Fue rápido, brutal e imposible de defender. Pero el imperio no se construyó sobre armas solas. Ministro de Comercio Boraan entendió que la economía también era una arma, quizás la más poderosa de todos. Bora estableció un comercio secreto. Rutas hacia el espacio del Consejo. Bienes humanos. Medicina que curaba enfermedades el Consejo. No pude. Entretenimiento que era más emocionante que cualquier cosa de la antigua especie. Producido. Tecnología que fue décadas. Adelante fluyó hacia la galaxia a través de canales subterráneos. Al principio, solo pocos comerciantes se arriesgaron. Pero ¿cómo se dice? Propagación, cada vez más especies del Consejo comenzaron a buscar productos humanos. Ellos, pagado en recursos, información y lealtad. Algunos pagaron en el ejército. Secretos. En una década, la mitad de la galaxia dependía secretamente de los humanos. Comercio. Las especies más jóvenes, aquellas que se había unido al Consejo recientemente y había, con poco poder, empezó a ver la humanidad de manera diferente. Se les había dicho que los humanos eran monstruos peligrosos. Pero los humanos, los que conocieron eran inteligentes, justos y generoso. Los monstruos eran el Consejo, quienes les impusieron fuertes impuestos y les dieron nada a cambio. Los susurros se extienden a través de las estrellas. Los humanos están regresando. ¿Y cuándo? Si lo hacen, todo cambiará. El jefe de inteligencia Nari Bak alimentó a estos susurros. Su red de espías se había convertido en una red que tocaba cada rincón de la galaxia. Ella sabía que líderes del Consejo eran corruptos. Ella sabía que especies estaban listos para rebelarse. Ella sabía exactamente la fuerza de cada flota del Consejo. días después, Nari trajo un informe al emperador. El Consejo estaba planeando una final solución al problema humano. Ellos creía que los humanos se escondían en él. Tierras muertas, débiles y moribundas. Querían enviar una flota masiva para terminar lo que el destierro había comenzado. Creen que somos refugiados, dijo Nari, incapaz de ocultar su diversión. No tienen idea en lo que nos hemos convertido. El día del emperador decía el informe cuidadosamente. Luego llamó a una reunión de su consejo de guerra. Almirante Hana, Kim, General Jin Yu, Ministro de Comercio, Bora An y el jefe de inteligencia Nari. Beck se reunió alrededor de un mapa holográfico de la galaxia. Vienen a destruirnos, dijeron simplemente. Pero ellos encontrarán algo inesperado. Ellos encontrará un imperio. Almirante Anu Kim sonrió. Había esperado 20 años por esto. Momento. Que vengan. Estamos listos. El general Jin Yu activó el mapa que mostraba las posiciones de la flota imperial.
50.000 barcos ocultos por todo él. Tierras muertas esperando órdenes. Cuando ellos llegar, dijo JYN. No se irán. El emperador Dei miró a cada uno de sus asesores. Estas eran las personas que habían construido el futuro de la humanidad de la nada. Convirtió el exilio en oportunidad y debilidad en fuerza. Ahora lo harían. Convertir la derrota en victoria. Envía el mensaje a todos los barcos. Día ordenado. El tiempo de esconderse ha terminado. El tiempo el regreso ha comenzado. A través de las tierras muertas. Los motores rugieron al cobrar vida. Los dormidos. El gigante estaba despertando y la galaxia estaba a punto de conocer el precio de subestimando a la humanidad. 40 años después. El destierro. El Consejo Galáctico fue desmoronándose. 3 especies habían declaró la independencia, negándose a pagar impuestos a gobernantes que nada les dieron. Las guerras civiles arrasaron una docena de países. Sistemas. Las rutas comerciales colapsaron. Planetas, que una vez prosperaron ahora se enfrentan a la hambruna. La gran civilización que había gobernado. La galaxia estuvo pudriéndose durante 10.000 años. Desde dentro. El alto canciller. Uno nuevo, ya que el viejo había muerto de edad, necesitaba una victoria. Algo para unir a las especies del Consejo. Algo para recordarles a todos por qué las razas antiguas merecen gobernar. ¿Y qué? Mejor victoria que destruir el humanos que los habían avergonzado durante 40 años. Los restos humanos en las tierras muertas. Debe ser eliminado. El canciller. Anunciado al Consejo. Son un recordatorio de nuestro pasado. Debilidad. Enviaremos a nuestro mayor flota y acabar con ellos para siempre. 10.000. Buques de guerra reunidos en el borde de la tierras muertas. Fue el ejército más grande. Fuerza que el Consejo se había reunido en siglos. Los almirantes estaban confiados. Los soldados estaban ansiosos. Esperaban para encontrar algunos barcos rotos y hambrientos. Refugiados. Esperaban una vida fácil. Matanza. No tenían idea de lo que estaba pasando. Esperándolos. Almirante de flota Gu Xin. Se encontraba en el puente del Imperial. Buque insignia Alma Eterna. Era un hombre alto. Con un rostro tranquilo, pero su mente estaba. Arma más afilada que cualquier espada. Él pasó toda su vida adulta preparándose. Para este momento. La flota del Consejo entró en las tierras muertas, su sensor. El oficial informó. 10.000 barcos. Se dirigen directamente hacia una nueva alma. Gu Xin asintió lentamente. Bien. Que se acerquen. Que vean lo que hemos construido. El Consejo. La flota viajó a través de las tierras muertas. Con dificultad. Los agujeros de gusano confundieron sus sistemas de navegación. El cósmico. Las tormentas dañaron sus barcos. ¿Para cuándo? Llegaron a las coordenadas de la campo de refugiados humanos, ya habían. Perdió 100 barcos en accidentes. Entonces vieron una nueva alma. El Consejo. El almirante al mando se quedó mirando a su pantalla con incredulidad. En lugar de, vio barcos rotos y refugiados moribundos. Un mundo, un planeta artificial masivo, cubierto de ciudades y fábricas. Y, que lo rodea, dispuesto en perfecta formación. Era una flota de 50.000 buques de guerra. 50.000. 5 veces el tamaño de su propia flota. Esto es imposible, señor almirante. Susurraron. Eran exiliados. Se suponía que debía morir. Almirante Buins. La voz se escuchó en todos los canales. Tranquila. Y frío. Bienvenidos a la Organización Humanitaria Unida. Imperio. Tienes 90 segundos para rendirse. Después de eso, te mostraremos
La misma misericordia que nos mostraste hace 40 años. Hace tiempo. El almirante del Consejo intentó huir. Ordenó a su flota retirarse a través de los agujeros de gusano de los que habían venido, pero los agujeros de gusano se habían cerrado. Naves humanas. Los había sellado. No había escapar. La batalla de las tierras muertas no fue realmente una batalla. Fue una ejecución. La flota imperial atacó desde todas las direcciones a la vez, utilizando tácticas que el Consejo nunca había visto. Los barcos aparecieron desde los agujeros de gusano detrás de la formación del Consejo, cortando la retirada. Armas que el Consejo no pudo entender, atravesó escudos y armaduras como si estuvieran hechas de papel. Pilotos humanos, mejorados con cibernética y conectados a sus barcos, lucharon con una velocidad y precisión que parecían casi sobrenatural. En 6 horas, fue terminado. Los 10.000 barcos del Consejo fueron destruidos o capturados. Ni uno solo. Se perdió la nave humana. El Consejo. Gran flota, el orgullo del anciano. Las razas habían sido completamente exterminadas. El parque del Día del Emperador transmitió un mensaje. En todas las frecuencias. Llegando a todos los rincones de la galaxia. Durante 40 años nos llamasteis exiliados. Nos llamaron refugiados. Nos llamaste monstruos. Hoy volvemos no como ninguno de aquellos cosas, sino como liberadores. Cualquier especie que desee unirse a el imperio humano será recibido como iguales. Cualquier especie que apoye al Consejo compartirá su destino. El efecto fue inmediato. 5 especies desertaron dentro. La primera semana. Habían estado esperando, como señal de que la resistencia era posible. La destrucción de la flota del Consejo fue ese cartel. El general Jin Yu dirigió la campaña militar que siguió, utilizando la red de agujeros de gusano, flotas humanas. Apareció en las instalaciones del Consejo, sin previo aviso. Bases que se habían mantenido durante milenios cayeron en horas. Flotas que intentaron luchar y fueron destruidos. Las flotas que se rindieron fueron tratadas con sorprendente imparcialidad. Sus tripulaciones liberados, sus barcos permitidos partir. La noticia se corrió rápidamente. Los humanos no estaban crueles. No eran los monstruos que el Consejo había descrito. Eran estrictos, pero justo. Destruyeron a los que lucharon pero acogieron con satisfacción a los que se rindieron. Más especies desertaron. Entonces, el territorio del Consejo se redujo. Cada semana, a medida que el sistema va aumentando. El estandarte humano. Un fénix dorado. Surgiendo de la oscuridad. Jefe de inteligencia. Se demuestra la red de espionaje de Nari Bax. Inestimable. Ella conocía todos los planes del Consejo antes de que ocurrieran. Fue ejecutada. Ella sabía que gobernadores estaban listos para cambiar de bando. Ella sabía donde el Consejo estaba escondiendo su flotas restantes. Se están reuniendo sus últimos barcos en su capital. Nari. Reportado al emperador Dei. 3.000 buques. Todo lo que les queda. Día del emperador. Miró el mapa estratégico. La capital del Consejo, un espacio antiguo. Estación que había gobernado la galaxia durante 10.000 años, estuvo rodeado por el último. Defensores del viejo orden. Podríamos destruyelos fácilmente, dijo el general Jinju. Dijo. Un ataque y la guerra termina. Pero el emperador Dei negó con la cabeza. No, nosotros. Les dará una oportunidad más. Rendirse. Quiero ganar esta guerra con la menor cantidad de muerte posible. No estamos construyendo un imperio de cadáveres. Almirante. Gu Xin dirigió la flota imperial a la capital del Consejo. 3.000 barcos del Consejo se enfrentaron a 50.000 personas.
Buques de guerra. La realidad matemática era obvio para todos. Entregarse. Transmisión de Buin. Depongan las armas. Y vivirás. Tu especie no vivirá. Ser castigados. Solo tus líderes se enfrentarán. Justicia. Durante 3 tensos días. El consejo debatió. Algunos querían luchar hasta la muerte. Otros querían aceptar lo inevitable. Al final, la supervivencia triunfó sobre el orgullo. La flota del consejo apagó sus armas. Y se rindió. La guerra había terminado. La humanidad había ganado. Parque del Día del Emperador. Paseé por los pasillos de la antigua estación del consejo, ahora vacía de sus antiguos amos. Pensó en su padre, que había estado en estos pasillos 40 hace años y fue condenado al exilio. Pensó en todos los humanos que murió durante el viaje a los muertos tierras. Pensó en los niños que habían crecido como refugiados y ahora eran ciudadanos de un imperio. Mantuvimos nuestra. Lo prometo, padre, le dijo en voz baja. Sala vacía. Regresamos 50 años después. El destierro. Los últimos 3 concilios. Las especies firmaron su rendición a bordo. El buque insignia imperial, Alma Eterna. La ceremonia tuvo lugar en el barco. Gran salón, una habitación diseñada para albergar miles, pero hoy en día solo un puñado de. La gente estaba de pie en el vasto espacio. El emperador. Day Park, su cabello, ahora gris por la edad. Sentado en un trono sencillo. A su lado estaba los héroes que habían construido la humanidad. Imperio. Almirante Gu Xin, General Jin Yu, el jefe de inteligencia Nari Bak y el antiguo médico Mina Cho, que tenía tiene 100 años, pero sigue tan afilado como siempre. Los delegados extraterrestres caminaron lentamente hacia el trono. Eran de la misma especie, que había votado para desterrar a la humanidad 50 hace años. Sus antepasados habían mirado abajo en el parque del embajador Jun con desprecio. Ahora inclinaron la cabeza en derrota. El gran canciller 3 se mantendrá. Ese título desde el destierro se arrodilló. Antes del día del emperador. Nos rendimos. Incondicionalmente. El canciller dijo. Aceptamos cualquier juicio que usted dé. Nosotros. La sala estaba en silencio. Todos. Esperaba escuchar lo que diría el emperador. Decir. ¿Castigaría a las especies del consejo por ello? ¿Qué habían hecho? ¿Los esclavizaría? ¿A ellos tal como temían que lo hicieran los humanos? ¿Destruiría sus mundos como venganza? ¿Por el sufrimiento del exilio? Día del emperador. Se puso de pie y caminó hacia el arrodillado. Extraterrestres. Ya era un anciano, pero su espalda estaba recto y sus ojos estaban claros. Él esperó toda su vida a este momento. Hace 50 años, dijeron en voz baja. Tú desterraste a mi pueblo porque temías en lo que podríamos llegar a convertirnos. Nos arrojaste a la oscuridad y esperaba que muriéramos. Tenías razón en temannos. Nos hemos convertido en algo más grande de lo que jamás imaginaste. El canciller tembló pero no levantó la vista. Pero ellos continuaron. No somos como tú. No destruimos a los que están más débiles. No castigamos a los niños por los pecados de sus padres. Construimos, nosotros. Creamos, elevamos a otros en lugar de empujándolos hacia abajo. Extendió la mano y puso su mano sobre la del canciller. Cabeza, un gesto de bendición más que dominación. Levántate. La guerra ha terminado. El consejo está disuelto. En su lugar, crearemos algo nuevo. Una mancomunidad galáctica. Donde todas las especies son iguales. Humanidad. Dirigiremos, pero no gobernaremos como tiranos. Gobernaremos como sirvientes. El canciller miró hacia arriba en estado de shock. ¿Nos perdonas? El perdón es humano. Debilidad, dijeron con una pequeña sonrisa.
También es nuestra mayor fortaleza. Arriba. Hay trabajo por hacer. La noticia se difundió a través de la galaxia como la luz de una estrella recién nacida. La guerra había terminado. El consejo se había ido. Y la humanidad, la especies que habían sido desterradas y abandonadas. Morir, ahora era el líder de un nuevo orden galáctico. El Galáctico. La Commonwealth nació en el siguiente meses. Su constitución fue escrita por académicos de 100 mundos. Pero su núcleo, los principios provienen de ideales humanos. Igualdad ante la ley, libertad de movimiento. Y el comercio, la protección de los débiles y oportunidad para todos. La antigua. Se compartió tecnología de las tierras muertas. Con libertad. Especies que habían estado estancadas en el mismo nivel tecnológico durante milenios. De repente saltó hacia adelante. Las enfermedades eran curado. Se acabaron las hambrunas. El agujero de gusano. La red, que una vez fue un secreto humano, se convirtió en una autopista galáctica que conectaba cada rincón del cosmos. Gran Almirante Buin se retiró de la conquista y asumió una nueva papel, construyendo las fuerzas de paz. Esta era una fuerza militar multiétnica, dedicada a proteger a toda la Commonwealth. Mundos por igual. Oficiales humanos entrenados, junto a extraterrestres que una vez fueron enemigos. Antiguos soldados que habían luchado. Ahora nos servimos uno al lado del otro. No quiero un imperio de súbditos, Buin. Se lo dijo a sus nuevos reclutas. Queremos una familia de iguales. Los fuertes. Proteger a los débiles. Esa es la forma humana. El ministro de Comercio Boraan supervisó la auge económico que transformó el galaxia. Los bienes humanos que una vez fluyeron a través de canales secretos, ahora se mueven abiertamente. Fábricas en 1000 mundos produjeron mercancías marcadas con el sello de la Commonwealth. La prosperidad se extendió como el amanecer, alcanzando incluso los planetas más pobres. General Jin Yu, ahora retirado del servicio activo, escribió un libro sobre los años del exilio. Se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas de todo el mundo. Commonwealth. Niños de todas las especies. Aprendió sobre los humanos que habían sido arrojado a la oscuridad y emergió como un faro de luz. Jefe de inteligencia Nari. Bak, el maestro espía que había ayudado a ganar la guerra, se convirtió en el jefe de el servicio diplomático de la Commonwealth. Ella usó sus habilidades para no recopilar secretos, sino para construir amistades. Bajo su orientación, los viejos enemigos se convirtieron en aliados y los antiguos odios se desvanecieron. Pero el viaje más grande aún estaba por delante. Doctor Mina Cho, la científica que tuvo la primera. Encontré las coordenadas de las tierras muertas. Lideró una expedición más allá de la galaxia. Borde. Estaba buscando más restos de las especies antiguas que habían partido. Detrás de la megaestructura. Ella creía. Habían dejado otros regalos. Otros. Herencias dispersas por todo el universo. Ella los encontró. Cientos de civilizaciones muertas. Cada uno dejando atrás fragmentos de conocimiento y tecnología. Algunos habían construido máquinas que podían crear estrellas en miniatura. Otros tenían. Se desarrollaron medicamentos que podrían extenderse vida durante siglos. Algunos incluso habían comenzado para desbloquear los secretos de otros dimensiones. Mina pasó sus últimos años recolectando estos tesoros y trayendo. Los devolvió a la Commonwealth. Ella murió a la edad de 117 años, rodeado de estudiantes que querrían continuar su trabajo. El día 50. Aniversario del destierro. Emperador. El Parque del Día declaró un nuevo día festivo. Día de la Fundación. Se celebraría en toda la Commonwealth como recordatorio de donde había venido la humanidad y qué tan lejos
Habían viajado. La historiadora Yuna Choi inauguró un monumento en New Seoul. Era una enorme escultura de un fénix, hecho de pura luz de estrellas que se eleva desde cadenas que se hicieron añicos hasta convertirse en polvo. La inscripción en la base decía: echaron. Nos llevó a la oscuridad. Regresamos como el amanecer. El emperador Dei, ahora muy viejo, se encontraba ante el monumento y habló con él. Miles de millones de personas observando en toda la galaxia. Hace 50 años éramos exiliados. Hoy somos constructores de una nueva civilización. Hace 50 años no teníamos nada más que nuestra voluntad para sobrevivir. Hoy tenemos las estrellas. Ellos mismos. Hace 50 años temían lo que pudiéramos convertirse. Hoy les hemos mostrado lo que la humanidad realmente es. Miró hacia arriba a la Fénix, su luz reflejándose en su ojos envejecidos. Somos la especie que nunca se rinde. Somos la especie que gira. El exilio en la oportunidad y la debilidad en la fuerza. Somos la especie que fue arrojado a la oscuridad y regresó, llevando el sol. La multitud vitoreó. Los fuegos artificiales explotaron en el cielo artificial. Cielo de alma nueva. A través de la galaxia. Miles de millones de seres, humanos y extraterrestres. Por igual, celebrados juntos en él. La cámara del consejo donde una vez estuvo la humanidad. Sido condenado. Se reunió una nueva asamblea. Representantes de 100 especies se sentaron juntas. Unidas. Bajo el liderazgo humano, la galaxia que había rechazado a la humanidad ahora estaba moldeada por manos humanas. Gobernado por ideales humanos de igualdad, innovación y esperanza infinita. Las estrellas mismas parecían arder. Más brillante. La humanidad no solo había sobrevivieron al exilio, lo habían trascendido. Y en algún lugar, en el vacío infinito entre galaxias, nuevos agujeros de gusano estaban abriendo puertas a otras galaxias, otros universos, otros posibilidades. El viaje no había terminado. Era solo principio. El fénix dorado siguió volando, subiendo más y más alto, dejando él. La oscuridad queda atrás para siempre.